Bueno chicos, me presento, mi nombre es Cristian Ballestero, soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario de la Facultad de Ingeniería con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática. Bueno chicos, en este caso vamos a resolver el punto 4, el algoritmo dice así: ingresar repetidamente el código, ¿sí? Que va a ser el DNI del estudiante de tipo entero. Entonces le pedimos el código. Bien. Dos notas, número 1 y número 2 de un examen tipo real, nota 1 y nota 2 de este estudiante. Dice, la finalización del ingreso de datos es cuando se ingresa un código igual a 999. 999. Bien, o sea, cuando esta personita me ingresa 999, se termina el algoritmo. Bien, validar que las notas, dice, sean mayores o iguales a 0. Entonces tenemos que controlar que estas notas sean notas válidas, mayores o iguales a 0. Sí, eso también vamos a ver en este video. Calcular, también dice, el promedio de las notas mediante un módulo denominado promedio de notas. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el promedio de notas? ¿Sí? Se suman las notas que yo quiero calcular el promedio y se divide por la cantidad de notas que yo he sumado. Bien, entonces vamos a crear como una cajita, digamos, un promedio de notas donde yo le mande las dos notas, me calcule el promedio y me devuelva el promedio de esas dos notas. Bien. Después dice asignar la calificación de acuerdo calificación no, la calificación de acuerdo a las notas de la tabla. Hacer un algoritmo usando un módulo denominado calificación notas, que recibe un parámetro formal x, bien, de tipo real, que es el nombre del promedio del estudiante, que es la nota, digo, del promedio del estudiante, y devuelve un valor de la cadena de caracteres de calificaciones correspondiente. ¿Sí? La nota, bueno, está de acuerdo a esta tabla, ¿sí? La calificación, si la nota está entre estos valores, me tiene que devolver sobresaliente. Entonces, una vez que yo obtenga el promedio, ese promedio se lo mando a la otra cajita que se llama calificación nota, y de acá me va a tirar una calificación. La calificación va a ser sobresaliente, distinguido, bueno, suficiente, insuficiente y reprobada. Bueno, en la idea ahora van a tener ustedes dos hojitas. Por ejemplo, acá tengo una que va a ser el algoritmo principal que ustedes venían trabajando así para el primer parcial. Algoritmo, le vamos a poner nombre, variable, inicio, fin y fin algoritmo. Como venían trabajando, así tenían esta hojita. Ahora van a tener también otra hojita, donde acá van a estar todos los procedimientos y funciones que vamos a crear. En este caso, estas dos cajas grandes. Bien, entonces la idea es empezar para esto. Sí, vamos a empezar en el algoritmo principal. Bien, como dice que se ingresa repetidamente el código y las notas, entonces yo uso una estructura ya directamente del repetir. Bien, repetir hasta qué. Bien, acá vamos a hacer... Estoy usando una estructura repetitiva para que todo se repita. Dentro de la estructura repetitiva pongo lo que se repite. ¿Qué tengo que pedir? ¿Necesito el código o no? Entonces voy a escribir ingrese el código. Ingrese su código, ingrese el código, así. Leer en la variable código. También voy a pedir que más que ingrese la nota o no. ¿Sí? Ingrese qué. Ingrese la nota 1. 2 puntos. Leer nota 1. Sí, también tengo que pedir la nota 2. Entonces voy a poner escribir. Escribir que ingrese la nota 2. Bien, leer que la nota 2. Entonces yo ya tengo esos dos datos. Bien, hasta ahí tengo el código, la nota y que voy a pedir repetidamente. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Dice que hay que validar primero las notas. Las notas son esto, ¿no? Esta es la petición de las notas, esta parte. ¿Cómo valido yo eso? Que la nota dice que tienen que ser mayor o igual a 0. Sí, algunos van a pensar que se hace con el sí. La estructura sí. Pero vamos a hacer con otra estructura que se llama la de repetir. Vamos a validar esto repetidamente. Bien, ¿qué es más efectivo? Repetir, vamos a encerrar todo esto dentro de un repetir. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero validar, entonces todo esto donde yo pido la nota, leo la nota, lo voy a encerrar dentro de un repetir.
hasta que. Bien, lo vamos a poner un cachito por allá. Ahí está. Es como encerré todo esto en repetir. ¿Cómo tienen que ser las notas? Dice mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces yo digo que, ¿cómo tiene que ser la nota número 1? Este repetir cuando va a terminar. Acá se pone la condición, digamos, para validar. ¿Cómo tiene que ser la nota 1? Mayor o igual a 0. Entonces eso es lo que ponen. Nota mayor igual a 0. La nota 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Y a la vez, ¿cómo tiene que ser la nota 2? La que estoy pidiendo acá tiene que ser mayor o igual a un valor de 0. Bien, entonces ya está validado. ¿Sí? Este quiere decir que él te tiene que ingresar un 5, un 8, por ejemplo. 5 mayor a 0, sí. 8 mayor a 0, sí. Y recién lo deja pasar. Ahora, ¿qué pasa si me ingresó 2 negativos? Acá, por ejemplo, un menos 5, menos 5. Eh, menos 5 es mayor a 0, falso. ¿Sí? Y menos, póngale menos 5 también, es falso. Falso y falso se hace falso, vuelve a repetir. Entonces, cuando el usuario se equivoque, me ingrese ya sea valores negativos, me ingrese valores negativos, digamos, entonces yo lo voy a volver a pedir. Si me ingresa mal de vuelta, lo vuelvo a pedir. Cuando él me ingrese correctamente los dos valores, en este caso de acuerdo a la condición que yo puse en este caso que las dos condiciones, que los dos valores sean mayor o igual a 0 a la vez. Cuando él me ingrese bien los valores, recién lo dejo pasar a la siguiente línea, que sería esta línea, acá. Entonces en esta línea quiere decir que los datos ya están validados. Bien. Ahora vamos a hacer. ¿Listo? Entonces esa es la dichosa validación. ¿Sí? Encierro todo lo que yo quiero validar dentro de un repetir hasta que, y acá pongo la condición con la que voy a validar. Por ejemplo, hay otro tipo de validaciones. Por ejemplo, si un número quiero que sea par, pongo acá el número mod con 2 igual a 0, si es par. Si es igual a impar, tiene que ser igual a 1. Pueden preguntar si un número es primo, acá también. Hay muchas, sí, no se lo vamos a ver en el próximo video, si con sea vector. Pero así se pone. Si ustedes quieren validar algo, encierran ese algo dentro del repetir. Y acá ponen la condición nada más. Si quieren que sean valores que estén entre 0 y 10, pónganle. Entonces ponen que nota 1 sea mayor a 0, menor o igual a 10 y menor o igual a 10. ¿Sí? Bueno. En este caso ya tenemos validada la nota. Una vez que tenemos eso, quiere decir que las notas son válidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es hacer el promedio de las notas, ¿o no? Sí, obvio, sería fácil. Creo una variable promedio, sumo las dos notas y la divido por las dos notas que yo he sumado. Pero acá me dice que hago un módulo. Bien. Entonces, ¿qué tal si me creo una cajita? Vamos a la otra pestaña, la otra hoja. Vamos a crear una función, ¿sí? Porque es un promedio, ¿sí? De dos notas, ¿sí? No me dicen nada, no me dicen cómo se llaman los parámetros. Entonces, listo. Empiezo a crear una función que se llame, tal como le puso ahí el nombre, dice promedio notas. ¿Sí? Vamos a crear esta cajita. ¿Sí? Donde yo le voy a mandar las dos notas y él me va a resolver el promedio. Promedio, notas. ¿Qué recibe como para calcular promedio? Dos notas, entonces lo vamos a poner nota 1 que recibe por acá y nota 2 como está en el gráfico. Acá pasa nota 1, ahora acá pasa nota 2. Bien. ¿Las notas de qué tipo son? Reales. Entonces, ¿quién me va a devolver promedio de dos notas reales? Real. Entonces pongo que me devuelve un tipo de dato real. ¿Sí? Bien, acá vamos a poner cuántos corchetes pongo. Pongo tantos corchetes como parámetro tenga acá. Nota 1 de qué tipo es. Tiene que ser de tipo real. Bien. Real es quién. Nota 1. Parámetro pasado por valor. ¿Por qué? Porque es función. Bien. Real. Nota 2. Parámetro pasado por valor. Bien, vamos a la parte de variables. Inicio, fin y fin de la función. Bien, acá vamos a resolver el promedio de dos notas. Entonces estoy parado acá, ¿sí? En esta cajita. ¿Cómo hago para resolver el promedio de estas dos notas que me están pasando por acá? ¿Qué tal si me creo una variable promedio? ¿Sí? Asigno nota 1 más lo que vale la nota 2. Una forma puede ser así, ¿no? Como era nota 1, le sumo lo que tiene nota 2.
¿sí? Y a todo ese resultado lo divido entre 2 porque son la cantidad de notas. Y ahí tengo, ¿no? ¿Sí? Entonces mi variable promedio yo sé que está guardado en mi resultado. ¿Cómo hago para que devuelva? ¿Qué va? Para que yo devuelva acá hasta acá, yo ya tengo en la línea 8, yo ya tendría el resultado, ¿o no? Va a estar guardado en la variable promedio. Entonces, ¿cómo hago para que mi función la devuelva? Pongo el nombre de la función promedio notas. Le asigno ¿qué? La variable promedio. Bien, esto lo vamos a pintar para que vean que es la salida. Y ahí tenemos, ¿sí? Entonces por ahí sale el promedio. Entonces el promedio viene, se calcula el promedio de esa nota, se divide entre 2. Está guardada acá. Después esa variable hago que salga. Bien. Esa es una de las formas. ¿Sí? Otra forma sería, por ejemplo, algunos pueden pensar, digamos que digo, me creo una variable suma, sumo las dos notas primero, nota 1 más lo que tiene nota 2. Bien, entonces, y luego calculo el promedio, ¿no? Y digo, esa suma de las dos notas lo divido entre 2. Bien, y es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Primero estoy sumando las dos notas y guardo en esta variable. Luego el promedio se forma con esa variable que yo he sumado dividido entre 2 porque es la cantidad de notas. Es prácticamente lo mismo, los dos funcionan de la misma forma. ¿Cuál es la diferencia? En el anterior yo necesité solamente una sola variable, acá necesito que dos. Bien, suma y promedio. Bien, hay otra forma también. Por ejemplo acá, como yo sé que el promedio es entre esas dos notas, es fácil, entonces directamente yo digo que la función podría devolver nota 1 más nota 2 dividido entre un valor de 2. Porque yo sé que todo este cálculo me devuelve un número, entonces ese número quiero que salga por acá. Y esta sería la otra forma, ¿sí? Así más simple. Pero dejemos como hace rato, así como teníamos. Bien, son tres formas por aquí. Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Dejemos de hacer la primera. Sumo las dos, la divido entre 2. Sumo las dos notas, la divido entre 2 y ya está guardado el promedio. Y ese promedio quiero que salga. Vamos a ver las variables. ¿Qué variable usamos aparte de los parámetros? No estoy usando una variable promedio. Sí, entonces promedio. ¿De qué tipo va a ser promedio? De tipo real. Entonces va real y luego va promedio. Bien. Nota 1 y nota 2 no lo pongo porque ya están acá arriba. Bien, esto que está pintado es el nombre de la función. Por acá va a salir esa variable promedio. Esa variable promedio sale, se va para afuera. Bien, entonces ya tenemos creada la cajita promedio de nota, ¿o no? Bien, ahora ¿cómo hago yo? Yo estoy en la otra página. ¿Y cómo hago para llamar a la cajita que está en la otra? ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Y acá tenemos... Es fácil. Acá está. Dice cómo invocar o llamar, en este caso, una función en el algoritmo principal. Este es mi algoritmo principal, el que veníamos trabajando con ustedes, ¿sí? ¿Cómo hago para llamar a la función o procedimiento que está en el lado trabajo? En este caso, la función. ¿Cómo llamo a la función? Dice que va el nombre de una variable cualquiera, la flechita de asignación y el nombre de la función a la que yo quiero llamar. Y acá van los parámetros que yo necesito mandar. ¿Sí? Se llaman parámetros actuales en el principal. Bien. Entonces, dice que va el nombre de una variable. Entonces, listo. Entonces yo voy a poner el nombre. Se pone el nombre de una, por ejemplo, yo lo voy a poner resultado fp. Resultado de la función promedio. Acá voy a guardar el resultado de que me tire la función promedio. Bien. Le pongo un nombre a cualquier resultado fp. Resultado f de función y p de promedio. Viene en esta variable. Dice que va el nombre, entonces ya te puse la flechita. También ya la puse. El nombre de la función que quiero llamar. ¿Cómo se llama en el otro lado de la función? Tiene este nombre, ¿o no? Promedio notas. Entonces acá voy a poner promedio notas. Bien, lo vamos a poner con color para que sepas que este es el nombre de la función. Y después dice que va paréntesis y van dentro de los parámetros. Acuérdense cuántos van los paréntesis, bien. ¿Cuántos parámetros necesita promedio nota? A ver, nos fijamos cuánto le pusimos, son dos parámetros, ¿no? Un valor por acá y un valor por acá. Bien, entonces necesito mandarle dos cosas. Entonces voy a hacer una coma y ahí tengo los dos espacios. Bien.
¿Qué le mando por acá? Yo estoy parado en este lado, ¿no? ¿Qué le mando acá? Dice que la cajita que hace resuelve el promedio entre notas. Entonces, ¿qué le mando? Nota 1. ¿Qué tal si le mando nota 1 por acá? La variable nota 1 por acá. Y por el segundo parámetro le mando la nota 2. Entonces, ¿qué hace? Nota 1, la cajita la recibe como nota 1, porque es la primera que puse. Nota 2, si hace la correspondencia, va y entra a la cajita y lo recibe como nota 2. Y acá realiza el cálculo y te tira un promedio. Bien, te devuelve un promedio. Ese valor del promedio, ¿dónde va a estar? Se reemplaza por todo esto que estoy pintando. Donde ustedes pusieron el nombre y los parámetros, ahí se va a reemplazar. Por ejemplo, si me dio un 8, el promedio es 8. Entonces ese 8 va a estar acá. 8 acá. Ese 8, ¿dónde se guarda? Acá en esta variable que yo puse como contenedor o nombre de una variable. Bien, entonces acá va a estar el resultado real de la función. Vieron que me dio un 8 acá, imagínense que da un 8, ¿no? Entonces ese 8 va a estar guardado en esta variable. Entonces acá está el resultado de la función promedio realmente, acá. Y ya lo puedo trabajar directamente acá, como una variable tranquila. ¿Sí? Tranquilamente. Bien, entonces hasta ahí yo ya tengo el promedio de las notas. Llamé a la función. Bien, pero ¿qué más me pide el enunciado? Dice asignar una calificación de acuerdo a la nota de la tabla. Hacer un algoritmo usando un módulo denominado calificación nota, que recibe un parámetro formal x de tipo real, que es obvio el promedio del estudiante. Entonces como hasta acá el momento, esta línea, yo ya tendría que mi promedio está guardado acá o no, esta variable. Bien hasta ahí. Entonces, ¿qué necesito hacer ahora después? Asignarle la calificación, y para eso dice que existe un módulo calificación nota, que sería esta cajita. Entonces voy, lo creo al otro lado. Luego de este, voy a crear un módulo que se llame asignar calificación. Digo calificación nota. Entonces va a ser una función. Dice porque devuelve una cadena de caracteres, dice, ¿sí? Que es la calificación correspondiente. Función le voy a poner calificación, como dice ahí, como dice el enunciado, notas. Calificación nota. ¿Qué recibe esta calificación? Parámetro formal x. X recibe. Entonces ya sé que recibe algo, que va a estar en x. ¿Qué devuelve? Dice una cadena de caracteres, ¿sí? Que va a ser la calificación. ¿Cuántos corchetes le pongo? 1. ¿El x de qué tipo es? Me está diciendo acá, me dice un parámetro tipo real. Sí, acá estamos creando la cajita nada más. ¿Sí? Real, ¿quién es? X. Parámetro pasado por valor. Variables. Inicio, fin y fin función. ¿Vieron lo que hicimos hasta acá? Acá tenemos una cajita que ya creamos, seguida van a crear la otra cajita. Bien, ya tenemos esta cajita, representa a este. Ahora me falta crear la calificación nota. ¿Qué tienen que hacer? Que esa X dice que es el promedio del estudiante. Entonces se recibe el promedio del estudiante. Y el promedio está identificado con la letra X acá en la cajita. X es el promedio, acuérdense. Y devuelve una cadena de caracteres que es la calificación correspondiente. Y miren, me da esta tablita, si la nota, o sea el promedio que me está dando el estudiante, está entre estos valores, devuelve sobresaliente. Entre estos valores devuelve esto. Entre estos valores devuelve esto. ¿Y no sería algo para seleccionar? Sí. Sí que. En este caso, si x que. ¿Cómo tiene que ser para el primero? Tiene que ser valores entre 9.5 y 10,1. Entonces de la x tiene que ser mayor o igual a 9.5 y el x, esa x que yo puse, tiene que ser menor o igual a un valor de 10. Si esto se cumple, entonces ¿qué? ¿Qué tiene que devolver la función acá? ¿No tiene que devolver la palabrita sobresaliente que una cadena? Sí, ¿cómo hago para que devuelva? Va el nombre de la función, ¿sí? Calificación notas. Y lo que quiero que devuelva. En este caso quiero que devuelva
sobresaliente. Bien. Notas, ¿no? Volvemos viendo esto también. Bien, ahí está. Este va a ser la salida de esto. En sobresaliente. ¿Hay más alternativas? Sí. Entonces voy a poner un si no. Acá que voy a preguntar. Si esa X, ¿cómo tiene que ser? Entre 7.5 y menor a 9.5. Tiene que ser mayor, igual a 7.5 y esa X tiene que ser menor a 9.5. Entonces, ¿qué se hace? Lo mismo, ¿no? ¿Qué devuelve? ¿Cómo hago para que devuelve? Tiene que devolver distinguido. Ficación. Notas. Le asigno ¿qué? Distinguido. Bien, ¿hay más alternativas? Sí. ¿Cómo se hace con el si no? Ahora vamos para bueno. ¿Sí? Se lo va a hacer más rápido. Bien, pero se dieron cuenta, entonces hacemos para cada una. Ahora me falta para el distinguido, entonces voy a preguntar si, ¿cómo tiene que ser mi promedio? Tiene que estar entre 5.5 y 7.5. Tiene que tomar entre 7.5, 5.5 y 7 menores a 7.5. Entonces, ¿qué pasa? Calificación, notas. Le voy a asignar un valor de bueno. Bien, ¿qué más me falta? Otro camino. Sí, para el suficiente. De hecho, voy a copiar esto mismo así. Así lo vamos a hacer más rápido. Entonces acá adentro, ¿qué voy a poner? ¿Cómo tiene que estar entonces? Para el suficiente en 3.5 y 5.5. Voy a cambiar. Tiene que ser mayor o igual a 3.5 y menor a 5.5. Entonces yo le muestro suficiente. Bien, si no, ¿queda más alternativa? Sí. Y abro de nuevamente un sí. Acá, este sí. ¿Cómo tienen que ser los valores? Para insuficiente en 0.5, mayores 0.5 y menores a 3.5. Entonces yo le muestro insuficiente. ¿Queda más camino? Sí. ¿Cómo lo abro con el si no? Bien. ¿Qué me falta ahora? El siguiente reprobado, que va de 0 a 0,5. Entonces, de un valor de 0 ahí menores a 0,5. Entonces acá yo muestro reprobado. Bien. ¿Tengo una alternativa? No. Fin del sí. Empiezo a cerrar. Fin. Sí, a la altura de cada uno, ¿no? Este se cierra con este. Fin del sí. Fin del sí. Fin del sí. Fin del sí. ¿Vieron? Ahí está la niñita que corresponde a cada uno de los sí. ¿Sí? ¿Vieron que por cada uno hay entonces? Que hay un marque. Ahí está. ¿Vieron? Por cada sí hay una salida. ¿Sí? Acá va a salir sobresaliente, distinguido, bueno, suficiente, insuficiente, reprobado. Bien. Y ahí tenemos ya creada la cajita del asignar calificación nota. Bien, ¿qué variable usamos aparte de los parámetros? Ninguna, ¿no? Entonces el X ya estaba acá. Bien, hasta ahí, entonces ya teníamos la cajita anterior y esta cajita que recién creamos. Volvemos a la página anterior, que este es el algoritmo principal. Bien, hasta acá. ¿Qué necesito yo ahora? Mandarle al usuario. ¿Qué necesito ahora? Yo ya hasta acá tenía el promedio, ¿no? El resultado, función promedio. Ahora, ¿qué necesito yo? ¿Mostrarle la calificación a esta personita o no?
Para eso tengo un módulo, ¿no? Una cajita que me resuelve que si yo le mando a esta cajita, por ejemplo, calificación nota, le mando el promedio, él automáticamente me devuelve que sobresaliente, distinguido, bueno, suficiente, insuficiente. ¿Qué le voy a mandar en este caso? ¿Mi promedio o no? Mi promedio se lo mando. Pero ¿dónde está mi promedio acá? ¿Está acá o está acá? Aquí está el valor o no. Esta es la llamada a la función, ¿sí? Pero acá está mi valor real o no. O sea, lo que me devuelve la función lo guardo acá. Entonces acá está mi valor del promedio. Entonces, listo. ¿Llamo a qué? A la cajita calificación nota, que me dé una calificación o no. ¿Cómo llamo a una función? Va el nombre de una variable, ¿sí? Cualquiera, entonces yo lo voy a poner que se llame resultado de la función calificación nota. CN, ¿sí? Calificación nota. ¿Qué va acá? ¿Va el nombre de la función o no? ¿Cómo se llamaba la función en el otro lado? ¿Qué quiero llamar? Calificación nota o no, en la otra hoja. Calificación notas. Sí, creo que está bien. Notas. Y llevo a paréntesis. Bien. Los parámetros que yo tengo que mandar. Te lo vamos a pintar. Bien, acá estoy llamando la función. Esto es una función. ¿Qué parámetro necesita? Dice que necesita un parámetro, ¿no? En acá se llama X. Pero acá, ¿qué le tendría que mandar yo? Un solo parámetro, ¿no? Entonces necesito un solo espacio. ¿Qué le mando? Para que me dé la calificación. El promedio, ¿no? ¿Dónde está mi promedio en esta variable? Entonces esta variable es la que pongo acá. Entonces le voy a mandar esa variable. Bien. Acá afuera se llama, acá en este algoritmo principal, ¿cómo se llama lo que estoy mandando? Resultado FP. Se llama la variable resultado FP, que va a ser mi promedio. Bien, entonces ¿qué pasa? Se abre la cajita y corresponde. Este resultado FP corresponde ¿con quién? Con X. Vieron que acá se llama X, pero acá ¿cómo se llama? Resultado FP. Entonces no hay ningún problema, ¿sí? Porque acá se llama, este es mi promedio. Bien, pero acá lo único que hace la función es cambiarle el nombre. Acá lo trabaja como X. Bien, pero estamos hablando de la misma cosa, ¿o no? ¿Sí? Entonces, hace una correspondencia acá fuera A. Acá también lo recibe como X. ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Entonces le mando un promedio acá. Y entonces el promedio se manda. Y cuando apenas entra a la cajita, ¿qué pasa? Le cambia de nombre nada más. Lo trabaja como X. Pero estamos hablando de la misma cosa, ¿o no? Solamente en que en dos entornos distintos. Acá lo trabaja como X, pero estamos hablando de la misma cosa. Entonces, ¿qué hace? Acá te devuelve que una calificación puede ser sobresaliente. Todo lo que pinte ahí va a devolver sobresaliente, distinguido, que va a ser la calificación, se va a guardar en esta variable o no. ¿Y qué me dice? Que hay que mostrarle la calificación al usuario o no. Y yo ya tengo la calificación y sí, está guardada en esta variable. ¿Cómo hacen para mostrar entonces ustedes? Con el escribir. Escribir, luego vamos a poner la calificación del alumno, del ALU es, dos puntos, ¿qué muestro acá? ¿Qué variable voy a mostrar? ¿Esta variable o no? ¿Sí? Ahí está guardado mi resultado. Bien. Y ahí ya estamos terminando el algoritmo. Ahora acuérdense, ¿cuándo se terminaba el algoritmo este? Cuando un código se ingresaba un código igual a 999. Entonces, cuando él me ingresa este código, me está diciendo que el repetir es con condición de terminalidad. La repetición termina cuando el código que él me ingresó sea igual a 999. Y ahí se terminan las repeticiones. ¿Sí? Bien. Entonces acá lo que hicimos, pedimos los datos, validamos, llamamos la función promedio y luego se guarda acá. Llamamos la función calificación y se guarda acá el resultado, ¿o no? Bien. Ahora miren, otra forma de hacer. Hasta ahí se entendió esto, ¿no? A ver, lo completemos. Acá en la parte de variable. ¿Qué pongo en variable? Van todas las variables que yo usé, ¿sí? No usé una variable código. ¿De qué tipo de variable código? Entero, ¿o no? Entero es código. ¿Qué más variables usé? Nota 1 y nota 2. ¿De qué tipo eran? Real. Nota 1, nota 2. ¿Qué otra variable usé?
¿No es resultado, no este no era un nombre de una variable? Sí, porque cuando yo llamaba a la función tenía que poner el nombre de una variable, por lo tanto esto es variable. ¿Esto es variable o no? No, porque esta es la llamada a la función. Lo que está pintado es la llamada a la función. Bien. Resultado fp, ¿de qué tipo es? Si me captura el resultado de la función promedio, ¿qué tipo de dato es? ¿Real o no? Porque el promedio que me tira es real. Va, este era. Lo copié mal acá. Va, resultado fp. FCN, el resultado de la función calificación nota. ¿Sí? Esto me devuelve, entonces se captura en esta variable. ¿Qué me devuelve la calificación nota? Me voy acá y fijo. Ah, me devolvía una cadena o no. Por tanto, esto también tiene que ser de tipo cadena. Entonces, cadena, ¿quién es? Resultado de la función calificación nota. Bien, ¿otra variable que usé? Ninguna otra. Miren esta forma. Entonces acá llamamos a la función y guardamos el resultado en una variable. Siempre que llamen a la función, llamamos a la función y guardamos el resultado en algún lado. Bien, estos se llaman parámetros actuales, porque acá yo le mando los datos que yo tengo acá. Bien, en la función o procedimiento puede cambiarse lo de nombre nada más, pero estamos hablando de la misma cosa, de acuerdo al orden de los parámetros. Por ejemplo, acá dice nota 1 y nota 2. Acá como lo recibe el primero, le sirve como... Acá estaba el otro. Nota 1 y nota 2 o no. ¿Sí? Porque no me decía nada en el enunciado. Acá que le estoy mandando esta. Le estoy mandando esta variable, el resultado de la función. Este era el promedio o no. ¿Sí? ¿Y cómo lo recibe acá? ¿Con qué nombre? Con X. Pero estamos hablando de la misma cosa. Por tanto no hay problema. ¿Sí? Pero acá, ¿por qué pusimos X? Porque el enunciado me decía que el parámetro se llamaba X. Entonces tiene que seguir lo que el enunciado le dice. Bien, otra forma también de llamar a la función, acuérdense que todo esto se va a reemplazar por el dato que me devuelve la función. Entonces, ¿qué tal si, como yo sé que esto me va a dar un dato, por ejemplo, sobresaliente? También otra forma de hacer una función, llamar a una función es también directamente usando su valor. Entonces, ya no lo guardo en una variable, ¿y qué tal si lo muestro acá? Miren, la calificación del alumno es, y acá está llamando a la función o no. Esto está llamando a la función y esto, ¿por qué se reemplaza? Por un sobresaliente distinguido. Entonces va a decir, la calificación del alumno es distinguido. La calificación del alumno es, no sé, reprobado. ¿Vieron? Entonces esta es otra forma también que pueden usar la llamada función. Pueden usarlo después de un escribir y llamar directamente acá. ¿Qué diferencia tenía este con el anterior? El anterior, ¿qué hacía yo? Al resultado de la función lo guardaba en una variable y esa variable recién lo mostraba. Ahora lo que estoy haciendo acá es directamente mostrar el valor que me devuelve la función, porque en el escribir yo puedo mostrar valores o no. Con la coma puedo mostrar el nombre de una variable o de cualquier valor que yo quiera hacer. Entonces, y calificación del alumno es lo que me devuelve la función. Esta es otra forma, ¿no? También se puede usar en la estructura donde haya condiciones. Bien, eso ya lo vamos a ver en otro video. ¿Sí? Como llamo una función dentro de una condición directamente sin guardarlo en una variable. Pero en este caso me interesa que quede así, ¿no? ¿Sí? Bien, guardo en una variable y después lo muestro. Sí, sería lo más factible, digamos. ¿Se entiende eso? Pero también le hice ver cómo es la otra forma. Bien, bueno, espero le haya servido. Si creo que no me olvidé nada. No, creo que está bien. Sí, esto la validación es importante para entrar a vectores después. Así, para validar, entonces pongo repetir. Y acá pongo la condición de validación. Si quiero que el número sea positivo, pongo el número mayor a 0. Quiero que sea par, pongo la condición del par. Si quiero que sea primo, ahí vamos a poner la condición del primo. Bien, espero le haya servido. Bueno, y nos vemos en el próximo video.